Bien. Bueno, vamos a ver si empezamos este nuevo encuentro. A ver si hay personas. Shushu, de Crema, Patricia. Hola, ¿qué tal? Gloria. Fernando por el Facebook, ¿qué tal? Jorge en Instagram. Estamos haciendo, ya sabéis, probablemente, si no es vuestra primera vez en estos encuentros, sabréis que estamos haciendo un directo en paralelo a través de Facebook y a través de Instagram. Y este es el cuarto encuentro de esta serie que hemos titulado Sueños y Coronavirus. Y es una serie de encuentros que hemos querido organizar a raíz de lo que viene a llamar la pandemia onírica que ha acontecido, ¿no? En paralelo a esta pandemia del virus, del coronavirus. Ha habido pues una irrupción de los sueños, muchísimas personas recordando sus sueños más de lo que era habitual. Y probablemente algunas de estas personas desconcertadas, descolocadas ante esta cantidad de material inconsciente que se les revelaba, ¿no? Entonces, a raíz de esto y del interés que estaba despertando, que se estaba viendo por las redes sociales, pues desde Mondesomnis decidimos iniciar esta serie de encuentros que lo que pretenden es básicamente recordarnos lo relevante que es, de hecho, ¿no? que atendamos a estos sueños que están llegando y señalar cómo nos pueden ayudar en estas circunstancias especialmente, pero en general, yo es lo que espero y deseo es que después de esta toma de contacto por parte de muchas personas, quizás por primera vez después de mucho tiempo, pues que con sus sueños, con el material inconsciente, pues que puedan seguir atendiéndolo y que reconozcan el valor que tiene hacerlo. Entonces, ahí estamos, un poquito quitándole también hierro al asunto, un poco, porque es verdad que a muchas personas les puede preocupar. En realidad, los sueños que estamos teniendo pues son reacciones, podríamos decir, normales, siempre lo son, naturales, ¿no? Reacciones normales a circunstancias que en este caso probablemente podríamos decir que no son tan normales, son algo anormales, pero en cualquier caso la reacción es natural y no hay nada de qué preocuparse, pero sí que hay mucho de lo que ocuparse, ¿no? De lo que podemos atender y mucho de lo que podemos aprender de estos sueños, ¿no? Os digo, por si acaso no me conocéis, yo soy Jordi Borràs, soy psicólogo, fundé la plataforma Mondesomnis para hacer este trabajo de divulgación desde hace casi 20 años ya. Y en esto estamos, haciendo distintas acciones para que recuperemos el valor que tienen los sueños. Si queréis echar un vistazo a nuestra web, a mondesomnis.com, veréis las distintas actividades que hemos ido realizando estos años. Tendréis mucho material también para leer, artículos, podcasts, vídeos, etc. Dejadme antes de arrancar con el tema, con lo que quería un poco tratar hoy, yo quería comentar algunos de los sueños que nos han ido llegando a través de la encuesta que os propusimos y de las redes sociales, WhatsApp, etcétera. Antes de empezar por aquí, dejadme que recoja unos mensajes que nos llegaron, nos pedisteis varias personas, comentasteis que la semana pasada hice referencia a un libro, así de pasada, hice referencia a un libro mientras hablábamos de las pesadillas, un libro específico sobre el tema de las pesadillas, pero no dije ningún título y me preguntabais si podía dar la referencia. La puedo dar, simplemente comentar que no os va a servir de mucho porque está por editar este libro, ¿no? Por publicar. Es un libro que la autora, que es una investigadora, de los sueños, británica, me envió el libro para que lo pudiera leer antes de publicarlo, hacerle algún comentario y demás. Sí, me pidió esto y entonces estoy en ello. El libro se tiene que publicar, si no recuerdo mal, me dijo hacia el verano. Lo diremos, informamos en nuestros boletines, redes sociales, normalmente de estas novedades.
También tenemos una biblioteca onírica, tímidamente hemos empezado, ¿no? para recopilar títulos, ¿no? de libros que os pudieran interesar, que a nosotros nos parecen interesantes relacionados con los sueños. Si os interesa, podéis suscribiros al boletín y iréis recibiendo también las recomendaciones de este tipo. Entonces, comentaros esto por un lado y comentaros también otra petición que nos habéis hecho, en la que no voy a poder entrar, que parece que está preocupando a más de una persona, también soñadora habitual, que es el tema del insomnio, las dificultades para dormir, para conciliar el sueño. Entonces, en relación a esto, como os digo, no voy a entrar en estas charlas, pero entiendo que el tema es preocupante. Yo siempre me he cuidado mucho de hablar de las dificultades para dormir, siempre he pensado que, bueno, hay otras especialistas en el trabajo con el sueño y siempre me he quejado, de hecho, activamente de que hablaran de los sueños cuando no es su terreno, entonces yo tampoco me meto en el suyo. Pero sí que es verdad, y podéis encontrar muchísima información por internet ahora mismo, porque realmente es un problema también que va en paralelo al del coronavirus, ¿no? Pero bueno, hay una serie de pautas que son las que podéis encontrar por todos los lados. Descomprimir antes de irnos a dormir, un tiempo antes, no estimularnos con imágenes, que esto sí que lo habíamos dicho, no estimularnos con pensamientos preocupantes y demás, ¿no? Con noticias, especialmente noticias visuales, ¿no? A través de redes sociales, televisión, etcétera. Relajarse. Hay un ejercicio que también puede ir muy bien, que es el de escribir vuestras preocupaciones, un poco descargaros escribiendo vuestras preocupaciones antes de ir a dormir, etcétera, ¿no? Hay una serie de pautas que os pueden explicar, podéis leer por internet también, que os pueden ayudar. Pero sí que es verdad que conectado con el tema de los sueños, el hecho de haber estudiado sociedades, grupos humanos que son soñadores, grupos de personas que están acostumbradas a compartir los sueños, que les dan una importancia, los entienden como algo relevante, cuando no trascendente incluso, y los comparten habitualmente y demás, a diferencia de nuestra sociedad, que no es una sociedad soñadora, ni mucho menos en este sentido. Sí que ves que hay una serie de características, digamos, que favorecen el dormir, que creo que es interesante y que conecta con el tema de los sueños. De esto sí que me gustaría hablarlo con algo más de detalle, con más tiempo, en un lugar o en un momento más propicio. Entonces, lo que sí que estaba planteándome es hacer un webinar también gratuito, abierto, para poder explicaros esto que he podido descubrir a medida que he ido estudiando este tipo de colectivos humanos. Y, por otro lado, también estrategias que están inspiradas para dormir, para conciliar el sueño, inspiradas en el trabajo con los sueños específico, que creo que son estrategias muy poderosas y no son las que os encontraréis en ningún manual de prácticas para mejorar vuestro sueño. Entonces, esto, si a alguien le interesa en particular, sí que os recomiendo también que os suscribáis al boletín de Mondesomnis a través de la web de Mondesomnis. Os suscribís allí y recibiréis la información, porque espero poder hacerlo en breve, este webinar que os digo. Entonces, vamos a arrancar con lo que tenía previsto para este ratito. Espero que me dé tiempo de comentar una serie de cosas, de daros algunos consejos también para poder relacionaros con vuestros sueños. Quería empezar señalando algo que me ha llamado mucho la atención en estos últimos días, en esta semana, desde que nos vimos el último jueves. Me refiero a un cambio que creo que se ha producido, que se está produciendo, al menos me ha pasado con todas las personas que yo he podido hablar en terapia, en la terapia online, con personas con amistades, etcétera, cuando hemos compartido sueños. Lo que he empezado a ver es que los sueños que se estaban dando estos días, no sé si os ocurre a vosotros o vosotras, sería interesante también saber lo que pudierais comentar, ¿no? Lo que he podido ir viendo es que parece como si hubiera habido un cierto cambio. No hay tantos sueños propios, característicos, podríamos decir, de la pandemia. Si recordáis, en el primero o segundo encuentro estuvimos señalando, ¿no? Digamos, temas, ¿no? Bichos, había muchos sueños con bichos, habían sueños de ahogo, personas que tenían dificultades para respirar, habían catástrofes naturales, un poco representando o podrían representar, digamos, ¿no? la pandemia. Entonces, este tipo de sueños parece que no lo hay tanto, al menos, como os digo, es mi caso. No sé si vosotros, vosotras
tenéis el caso en vuestra situación. Hola Faustina, Sonia, Irene, ¿qué tal? No sé si os está ocurriendo a vosotras también que estén cambiando vuestros sueños en este sentido. Yo estaba viendo un cambio en este sentido y creo que tiene que ver, entiendo que tiene que ver con la idea esta de la desescalada, del desconfinamiento. Es decir, como si se estuviera abriendo un poquito otra vez el terreno para que volvamos a la situación anterior, ¿verdad? Pues probablemente esto esté pasando, pero, bueno, y esto os digo también, esto me ha llevado también a pensar hasta qué punto tiene sentido seguir con estos encuentros específicos sobre la relación de los sueños y el coronavirus. Prácticamente seguro el siguiente jueves haremos la última edición de esta serie. Y querré enfocarlo, de hecho, en uno de los temas que sí, que están rondando, creo, en el inconsciente colectivo, están apareciendo también en sueños, ya aparecieron al principio, pero muy particularmente están apareciendo, bueno, cada vez más a medida que va pasando el tiempo, que es todo el tema este del control social, de la manipulación, etcétera. Y yo creo que aquí sí que es interesante también echar un vistazo a esto y sobre todo desde la perspectiva de los sueños. ¿Qué nos pueden enseñar los sueños al respecto de esto? ¿Cómo nos pueden ayudar, ¿no?, a movernos mejor en una situación inquietante, incierta, etcétera, como es esta, ¿no? Esta tan cargada de suspicacia de qué es lo que va a ocurrir, de quién hay detrás de todo esto, etcétera, ¿no? Bueno, hablaremos de este tema que a mí me gustaría un poco abordar porque además lo habéis pedido explícitamente, personas que habéis tenido este tipo de sueños y decíais, oye, que pues yo estoy siguiendo pues determinados comentarios, tengo una cierta inquietud al respecto, me gustaría saber qué piensas de este tema. Voy a explicar un poquito desde esta perspectiva, lo haremos, como os digo, la próxima semana, ¿no? Entonces, han habido otro tema, digamos, que sí que estaba presente desde los primeros días, que ha continuado presente en estos y en particular, si recordáis, y esto agradezco muchísimo que me hayáis enviado estos sueños, porque entiendo también que es difícil compartir determinadas experiencias, ¿no? Sueños conectados, ya expliqué alguno en alguno de los encuentros, conectados con la muerte de algún ser querido. Es decir, personas que han muerto y, de hecho, comenté que había algunos sueños que parecían advertir de la muerte, avisar, digamos, ¿no? Anunciar, digamos, esa muerte de forma anticipada, incluso sorprendentemente. Es decir, no había tampoco indicadores, ¿no?, que hicieran previsible eso, ¿no? Pero también personas que han tenido, sus sueños han estado afectados por la experiencia de la pérdida de algún familiar, de algún ser querido. Entonces, en este sentido, como os digo, agradeceros mucho que me hayáis enviado sueños de esta índole y también quería agradecer especialmente a una persona que ha estado en estos encuentros, no sé si en todos, pero ya la había visto en alguno de los encuentros y le pedí permiso precisamente además para compartir su caso porque creo que es muy, muy ilustrador de cómo funciona este tema. La relación entre los sueños y la muerte de seres queridos. Puede ser, como digo, ilustrador sobre el tema y también inspirador para personas que han pasado lamentablemente por esta experiencia y la estén sufriendo, ¿no? Entonces, esta persona se llama Meritxell, no sé si está por aquí, de hecho, pero bueno, en todo caso, que sepa que estamos hablando de ella porque ella me dio el permiso, ¿no? Meritxell es simplemente apuntar para que entendáis también, ¿no? La soñadora es kinesióloga. Ella se formó en integración de sueños, en la formación en integración de sueños que ofrecemos desde Mondesomnis y de hecho me escribió, ya lleva una relación larga con sus sueños de años y especialmente intensos los últimos, ¿verdad? Me escribió, de hecho, como digo, hace unos días para decirme, oye, fíjate que he encontrado las libretas de los círculos de sueños del 2007-2008, es decir, ¿cuánto hace de esto entonces? Ya 13 años, ¿no? 13 años o así, 12, 13 años que nos conocimos cuando empezó los círculos de sueños de Mondesomnis y a explorar. Tenía unas libretas donde apuntaba sus sueños y hacía sus ejercicios y demás, ¿no?
eran encuentros semanales. Entonces, si no recuerdo mal, eran encuentros semanales, círculos semanales, con lo cual os podéis imaginar la atención que había prestado Meritxell a sus sueños, y todo este tiempo, pues, ha seguido de esta manera, ¿no? Entonces, ella tuvo un sueño que os leo un poquito abreviado, que es muy interesante, ya veréis. Dice: estoy en la calle con mi madre, bajando paquetes del coche, y de repente se me acerca un león peludo con una melena muy bonita. Es muy grande y me desafía. Me quiere morder y nos asustamos. De repente me doy cuenta de que el león no es real y le digo a mi madre que esté tranquila y que no le hacemos caso porque no es real. Entramos en casa, el león se queda fuera en la puerta, sigue insistiendo, quiere romper la puerta. Veo que con la pata ha hecho un agujero en la puerta y está a punto de abrirla. Y pienso, tal vez tengo que cambiar de estrategia. Me acerco a él y le abro la puerta. Es interesante el giro este, ¿eh? Fijaos, de esto hemos hablado en alguna otra ocasión, en algún otro encuentro, de este cambio. Pasamos del miedo, bueno, a una actitud más abierta, más valiente, más lanzada incluso a la curiosidad. De repente, dice, ya no es tan feroz, es más dulce. Yo me doy cuenta que tengo ganas de saber más sobre él y le hago pasar curiosidad en lugar de miedo. Interesante este giro. Disfruto de que haya un león en mi comedor, nos miramos a los ojos y sentimos una gran atracción sexual. Impresionada me despierto con una sensación de gran tranquilidad. Meritxell explicaba que este sueño lo tuvo al inicio del confinamiento, 17 de marzo, y el día anterior le habían dicho, le habían anunciado que le habían pedido que no volviera al hospital a visitar a su padre, que llevaba unos días allí. Y según decía Meritxell, literalmente empezó así, después de este sueño, una situación que parecía que iba a convertirse en una pesadilla, y así fue. Meritxell estos días ha perdido a su padre. Su padre murió por el coronavirus. Y según decía, me explicó Meritxell, el sueño la había estado acompañando durante todo este proceso. Según comentaba, un proceso en el que necesitaba conectar con el león, ¿no? Necesitaba la fuerza del león, decía, ¿no? Ser resolutiva y ver toda la situación desde otra perspectiva. Fijaos en esto, para mí es muy importante, tiene mucho que ver con la manera que tenemos de entender los sueños en Mondesomnis, y las personas un poquito que han podido estar con nosotros durante todos estos años. Que es no solo desde una vertiente, una perspectiva interpretativa, sino es la experiencia, es la propia experiencia. Fijaos que el Meritxell lo que está destacando aquí también es lo necesario que era o lo beneficioso que era conectarse con la energía del león. Meritxell, para vivir la experiencia que tenía que vivir, es decir, el sueño de alguna forma vino a ayudarla. Ella se puso en contacto con esa energía, le abrió la puerta, como decía, ¿verdad? Y a partir de ahí sucedió todo este camino difícil que tuvo que recorrer después, ¿no? Con la enfermedad de su padre y su muerte final, ¿no? Cuando volvió a casa, ella estuvo unos días conviviendo con su padre hasta que murió estando con él. En su mensaje decía Meritxell, compartía otros sueños y hablaba de algunos que fueron realmente muy luminosos. Por ejemplo, decía alguno, ¿no? En el que bailaba con su padre y él se transformaba en una paloma que salía volando. Entonces, estos sueños parecen estar ayudando, ¿verdad?, a vivir el proceso. Nosotros nos vimos con Meritxell después de todo esto. Yo le propuse que hiciera una visualización para acompañar a su padre, para indicarle el camino, ¿no? Que es un ritual que tiene sentido, que quizás para nosotros nos parezca como muy ajeno, muy extraño, pero que tiene mucho sentido. Para ella tenía también. Y esta semana me volvió a escribir porque decía que había estado mirando un cuadro. Su padre era pintor, pintaba cuadros y mirando un cuadro de su padre, de pronto se le activó una visualización. Empezó a ver unas imágenes que correspondían a un sueño suyo, combinándose con un sueño de su padre. Finalmente ella dibujaba una puerta, la abría, detrás de esta puerta había muchísima luz
y entonces su padre marchaba y se quedaban los dos en paz, ¿no? Como ella misma decía, me indicaba en el mensaje, decía, los sueños nos van guiando, una frase muy bonita, los sueños nos van guiando si nos dejamos llevar por su danza. Qué distinto es esto a la perspectiva que normalmente tomamos, ¿no? Que es fundamentalmente interpretativa. Aquí, ¿quién la toma? Porque aquí también es lo que decimos, muchas veces ignoramos los sueños, ¿no? Pero nosotros siempre defendemos que cuando los atendemos, no solo tenemos que atenderlos desde un punto de vista racional, intelectual, interpretando lo que el sueño puede querer decir, sino que tenemos que abrirnos también a la experiencia donde nos puede llevar. De hecho, los sueños nos acompañan también a lo largo de un duelo, y esto probablemente quien tenga la experiencia y haya estado escuchando a sus sueños durante una experiencia de duelo puede haber notado un cierto patrón que evidentemente nada que de lo que hablemos en relación a los sueños es siempre estable, fijo y para todo el mundo es igual, pero sí que hemos visto que hay un patrón que se repite muchas veces, una tendencia, ¿no? Que es la de que en un primer momento hay una negación. Cuando alguien ha muerto, una persona querida ha muerto, aparecen nuestros sueños como si no hubiera pasado nada. Poco a poco, no siempre es así, insisto en esto, porque probablemente tengáis experiencias distintas, pero en muchos casos ocurre que cuando pasa el tiempo, cuando pasa algo de tiempo, puede empezar a aparecer en los sueños, pero de pronto no está. De pronto se ha ido de viaje, de pronto está trabajando y hace días que no viene. Es decir, empezamos a prepararnos, digamos, ¿no? Para la idea de que esta persona nos ha dejado, ha acabado su camino aquí y ha marchado, ¿no? Y es un tiempo después que entendemos también en los sueños que esa persona ha muerto, vivimos la experiencia de la muerte también en los sueños, es decir, sabemos simplemente que ha muerto, y podría ocurrir también en algunos casos, y quien lo haya vivido seguramente tendrá una experiencia, lo recordará como una experiencia agradable, cuando no reveladora o maravillosa, ¿no? Extática, ¿no? Que es el encuentro con una persona que ha muerto consciente de que estás en una situación excepcional, porque esa persona sabes que ha muerto y que en ese momento hay un encuentro que puede ser muy emocionante, ¿no? Entonces esto es este tipo de sueños, cuando la persona aparece o reaparece en estos momentos, le llamamos los sueños de visitación, ¿verdad? Claro, pensemos que, claro, nosotros vivimos una cultura en la que esto nos es extraño, ¿no? Porque ya decir, muchas veces pensamos en los sueños, bueno, pues todas las personas que puedan aparecer, de hecho hay una cierta idea sobre los sueños que se ha popularizado, que es la idea de que en las personas que aparecen en los sueños, o los distintos elementos que aparecen en los sueños, son representantes de nuestra psique, exclusivamente. Yo no digo que esto no sea así, pero sí que es interesante considerar también otras posibilidades que se han considerado a lo largo del tiempo, a lo ancho del mundo, en tantas culturas, ¿no? De hecho, los sueños, muchos estudiosos de la religión coinciden en decir que los sueños están en el origen de las creencias religiosas o del pensamiento religioso. Es decir, cuando nosotros tenemos la experiencia de que alguien que ha muerto aparece en un sueño, esto de alguna forma es como una garantía de un más allá, es decir, de otra dimensión, de otro espacio, ¿no? en el que se puede, bueno, un espacio trascendente, ¿no? Que trasciende, digamos, la realidad esta mundana en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, es interesante la experiencia, considerar la experiencia desde esta perspectiva también, ¿no? Y yo normalmente tiendo a proponer, yo no lo sé, si alguien me dice a mí, no, es que a mí mi primo me vino a visitar, mi primo que se murió en un accidente, me vino a visitar por la noche. Yo no le puedo decir que no es así, nadie os puede decir que no es así si tenéis la experiencia, porque nadie lo sabe, es decir, nadie puede afirmar que eso no ha pasado, ¿sabes? Nadie puede afirmar tampoco que no sea una parte de ti mismo. Es decir, no podemos afirmar ni una cosa ni la otra, quiero decir, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que suelo proponer, teniendo en cuenta que no sé, teniendo en cuenta de hecho que no sabemos y que debemos admitir que no sabemos, podemos adoptar
una perspectiva u otra, pero yo siempre suelo proponer que adoptemos ambas, es decir, que pensemos, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no puedo pensar que esa persona que ha aparecido en mis sueños, ahora hablo, ya esté muerta, ya sea una persona difunta o no, sea una parte de mí mismo, una proyección mental, represente una serie de características mías, ¿no? O represente alguna energía, represente alguna cuestión, pero que pueda ser también a la vez alguien independiente de mí, es decir, con su propia agenda, podríamos decir, ¿no? Normalmente pensamos o es una cosa o es la otra, ¿no? Y yo lo que sugiero es la posibilidad de que nos planteemos la posibilidad de que son ambas cosas a la vez, ¿no? Bueno, simplemente agradecer a Meritxell de nuevo la generosidad, porque de hecho cuando le propuse le pregunté si podía compartir esta experiencia, me dijo que por supuesto que ningún problema, y si podía ser inspiradora o ayudar a otras personas, pues que fantástico, ¿no? Yo de hecho tengo que decir, no se lo dije a Meritxell, pero lo pensé, lo siento así, y yo creo que, mira que os decía, llevo años conociéndola, no había visto el león en Meritxell de forma tan evidente hasta ahora. Es decir, esa fuerza del león que ella, con la que se conectó en el sueño, yo creo que realmente estuvo con ella a lo largo de todo este proceso, que es un proceso que fue durísimo, y me ahorro detalles, pero fue un proceso duro. Y ahí estaba el león, ¿no? Entonces, gracias a Meritxell y gracias a todas las personas que habéis compartido sueños en este sentido y otros sueños que de alguna forma también se refieren a separaciones no tan drásticas, no tan dramáticas o dolorosas, ¿verdad? Pero también quien más, quien menos estos días ha tenido experiencias de separación, de estar separada de sus seres queridos. Y mira, Estefanía, leo, la muerte de mi abuela ha hecho que vaya apareciendo en mis sueños y la siento de ese modo, como que me visita y a la vez que su energía me posee desde entonces. Gracias, Estefanía. Me miraré, sabéis que ya os dije el otro día también que me cuesta seguiros los comentarios, pero agradezco un montón que dejéis comentarios, porque los recupero luego y es posible que los comente o en algún momento o en el próximo encuentro. Muchas gracias, Estefanía. Como os decía, ¿no? La separación de seres queridos, ¿no? Como a tu esposo Viura, Estefanía y yo mismo y tantas otras personas, ¿no? Lo que nos ha supuesto esto, el dolor, también se ha puesto manifiesto en los sueños. Han habido sueños en los que nos encontrábamos con estas personas que de alguna forma parecían como si pudieran calmar un poquito, ¿no? Estos días, por ejemplo, en la consulta online, con una mujer me explicaba un sueño en el que estaba sentada junto a su madre, a la que hace no sé ahora, pero hacía muchos días que no veía, ¿no? Y entonces, gracias al sueño, tuvimos la oportunidad de hablar de esto, de cómo se sentía en relación a esto. Ella sentía pues esta tristeza por no verla, también la culpa. Y es interesante, ¿no? Pudo ponerse en contacto con la culpa. ¿Qué culpa? En principio no está obligada a nada en esta situación, pero ella sentía la culpa por no poder estar ayudando a su madre. Entonces ahí reconoció, ¿no? Que sentía como una responsabilidad, el peso, ¿no? De tener que atender las necesidades de la madre. Y es interesante porque en el sueño, sin entrar en más detalle, aparecía un disco de vinilo y ella, este elemento, le recordaba el momento en el que ella empezó a explorar su libertad personal, ¿no? Saliéndose de la órbita, ¿no? El universo familiar y empezar a explorar su propio camino, ¿no? Y interesante que apareciera un sueño como este, ¿no? Yo creo que esta situación nos ha puesto a todos y a todas un poquito en contacto, un poco nos ha invitado a revisar cómo llevamos el tema del amor y el desapego, ¿no? Buscando ese punto de equilibrio entre el amor y el desapego, ¿no? Y ha habido
muchos sueños, de estos sí que tenemos unos cuantos, sueños también de separación, pero de separación física, con personas que en principio ni tan solo tenemos por qué conocer, ¿no? Es lo que se ha venido a llamar la distancia social. A muchas personas, la semana pasada os propuse, de hecho, ¿no? Dije, oye, pensad un poquito a ver si estáis teniendo sueños de este tipo, sueños en los que, y os dije, me ha parecido identificar como dos grupos, podríamos decir, ¿no? Clasificar en dos grupos que no son exactos, es decir, hay personas que se mueven entre los dos grupos, ¿no? Pero me preguntaba, ¿no? Si podíais situaros más en uno que en otro. Habían sueños que tienen más que ver con ese deseo de contacto con otras personas, ¿no? Y entonces, sueños en los que nos abrazamos, nos besamos, estamos todos juntos, estamos bailando, estamos felices y demás, ¿no? Como si de alguna forma respondieran a ese anhelo, ¿no? De la normalidad, que decimos siempre, ¿no? Es decir, ponerte en contacto de nuevo con personas con las que has estado distanciada o con el resto de seres humanos de este planeta, ¿no? Es decir, volver a conectarte, ¿no? Con otras personas. Había este tipo de sueños y había otros que era exactamente lo contrario, el miedo al contagio, que tenemos que mantener la distancia, etcétera, ¿no? Entonces me preguntaba cuál era vuestro caso, si lo estabais identificando. El caso es que ha habido un poquito de todo, pero sobre todo ha habido de los segundos. En cuanto al deseo de contacto, alguien soñaba, decía, saltarme la distancia de seguridad para abrazar a la gente. Susana, recuerdo que explicaba uno que estaba en una discoteca con un grupo de amigos, especializada la discoteca en música reggae, y tenían que salir a bailar, habían un grupo de jamaicanos, decían a ver si salen ellos primero, pero ellos decían, si no salimos todos, no salimos nosotros, y al final estaban todos en la pista. Decía, ostras, que esto es un poco raro, todos juntos aquí en este momento, porque no se puede mantener la distancia social entre las personas, ¿no? Pero igualmente me quedo bailando y disfrutando y me despierto con sensación de ligereza y de alegría. Estos son los que menos, digamos. Este es un grupo y luego hay otro que es el del miedo a la prudencia, ¿no? Marga decía en un mensaje en una sesión anterior en Facebook, un sueño en el que tenía un problema con las distancias de seguridad y cómo mantenerla en el trabajo. Llegaba otro sueño, por ejemplo, de una visita guiada a un hospital en el que pienso que no nos han dado mascarilla, nadie lleva mascarilla y me inquieta, etcétera, ¿no? Esos probablemente, como digo, han sido los más presentes, y también ha habido evidentemente mezcla, ¿no? Entre sueños en los que hay un deseo de contacto, pero de pronto me doy cuenta de que eso es un problema, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Sobre todo lo relevante, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que nos da miedo el otro, por el miedo al contagio, ¿no? Entonces, qué importante es cada cual trabajarse estas historias, las películas que le despierta toda esta movida, para no proyectar en el otro, como decíamos la semana pasada, no proyectar nuestras miserias allí, ¿no? Para que todo vaya mejor, ¿no? Es decir, que no veamos al otro tanto como enemigo, ¿no? Como problema, ¿no? Entonces, interesante cada uno observar qué es lo que le despierta, con qué le conecta este tipo de sueños, ¿no? Os pongo un ejemplo de alguien que sí que me hizo algún análisis un poco personal, un sueño de este tipo. Decía, ¿no? Estaba empezando el desconfinamiento, donde había que respetar la distancia social. Estoy en un bar o refugio y sin darme cuenta me acerco demasiado a una niña. Siento que he sido irresponsable y pido disculpas a sus padres. Lo siento, ya me voy. El sueño continúa, hace algún apunte más interesante, pero no lo abordo aquí. Pero, claro, esta persona en el mensaje que nos escribía ya decía, es que yo creo que esto tiene que ver con una experiencia que tuve, un desencuentro que tuve ayer con mi hermana, ¿no? Y decía, esto me ha despertado pues un sentimiento de culpa por haber hecho algo mal. En esta discusión me despertó todo esto, y también la necesidad de poner distancia a aquellas personas que te atacan, que te hacen sentir mal y demás. Esta persona hace este análisis interesante porque ya hace esta reflexión, ¿verdad? Ya se investiga a sí misma, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿Dónde me coloca? ¿Qué me despierta? ¿Con qué me pone en contacto? Pero fijaros que todos los sueños son como puertas abiertas que nos invitan a seguir explorando y a seguir explorando. Y decía Fritz Perls, ¿no? El fundador del movimiento de la Gestalt, ¿no? Él comentaba, ¿no? que con un sueño te podías tirar toda la terapia, ¿no? Un proceso terapéutico podía estar ocupado con un sueño, ¿no? Por ejemplo, en un sueño de este tipo,
podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿no? Esta persona que se ha puesto en contacto con una niña y los padres que se han enfadado, podría ser, no digo que sea el caso, no conozco la situación de esta persona en este sentido, no voy a entrar ahí, pero podría ser, por ejemplo, que una persona así tenga un sueño cuando se ha puesto en contacto con la niña, con su niña, es decir, ha sido espontánea, se ha dejado ir, se ha dejado llevar, y sus padres interiorizados, ¿no?, la están recriminando, es decir, no hagas algo como esto, no te dejes ir, no te dejes llevar. Es decir, esto puede ser otro tema, y este tema, podríamos decir, viene de lejos, ¿no? Es decir, no está pasando ahora, que es donde quiero llegar, ¿no? No está pasando ahora con el coronavirus. El coronavirus nos da, podríamos decir, un marco, activa, digamos, una serie de alarmas, pero también nos está poniendo en contacto con cuestiones que vienen de lejos, que es algo en lo que he querido insistir en estos días, ¿no? Os voy a hacer una propuesta que os podría ayudar en un momento dado si tenéis un sueño que puede ser desagradable, mejor si es así, ¿no? Yo siempre invito a que primero se examinen los sueños más desagradables, para ver con qué conecta con vuestra vida de vigilia. Lo voy a hacer un poquito más rápido de lo que lo haría en un momento dado si estuviéramos trabajando un sueño, pero os lo propongo, mira, si queréis también tomar nota o luego ver el vídeo y hacerlo más tranquilamente, o quien quiera puede hacerlo algo como eso, ahora mismo, ¿no? La propuesta sería la siguiente. Encontrar un sueño en el que haya un sueño desagradable, ¿verdad? Un sueño en el que os haya hecho sentir mal. Entonces, lo importante aquí es que con los ojos cerrados volvemos al sueño, nos volvemos a poner en contacto con el sueño, ¿verdad? Lo revisamos, lo recorremos de nuevo, intentando no perder de vista cuál es la emoción que predomina. Puede ser vergüenza, puede ser sensación de pérdida, puede ser una angustia o terror, puede ser tristeza. Observo cuál es la emoción que predomina y, si es posible, identifico si se está ubicando en alguna parte del cuerpo especialmente. Puede ser que esté localizada o más localizada esta emoción en la garganta, que hay un cierto atasco, un nudo en la garganta. Si es así, me fijo en este lugar, en el cuerpo. Puede ser que sienta algo en el corazón, como una opresión en el corazón. Puede ser que haya una cierta tensión en el estómago. Donde sea. Diriges la atención, te ubicas allí. Es posible que cuando estás poniendo la atención en esta parte del cuerpo, enfocándote también desde la emoción que predomina, es posible que emerja alguna imagen nueva. Nos mantenemos con esta imagen también. Si no es así, simplemente atendemos. Puede ser que aparezca algún recuerdo. Puede ser que se haga presente un color, una textura. Atiendo eso. Simplemente observo, estoy lo suficiente, digamos, con esa emoción. No me retiro, digamos, ¿no? No la intelectualizo tampoco, ¿verdad? Estoy observando qué siente mi cuerpo. E intento pensar, identificar también cuál es el momento de mi vida o los momentos de mi vida en los que he sentido algo similar. Puede ser que aparezca alguna experiencia de mi infancia, de mi adolescencia, de mi pasado más remoto. Puede ser que me acuerde que sentí esto mismo ayer en el trabajo o hablando con mi pareja. De esta forma nos ponemos en contacto con
las experiencias de vigilia que pueden estar conectadas con el sueño. Los sueños, evidentemente, nos dan una información también sobre lo que, cómo conecta lo que nos está ocurriendo ahora, lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando ahora con nuestra biografía, ¿no? Cómo existe esta conexión. Pero también los sueños nos dan pistas o nos hacen propuestas o nos ofrecen recursos para que nosotros también cambiemos, evolucionemos, ¿no? Desatasquemos, desmontemos determinadas películas, dejemos atrás, ¿no? Creencias que ya no tienen ningún sentido, ¿no? Patrones que ya no funcionan, etc. Entonces, por ejemplo, con el caso que estábamos diciendo, estos sueños, yo puedo ver que en general tengo un deseo tal de encontrarme con otras personas que también sueño con esto, ¿no? Con el contacto físico, o al revés tengo más miedo al contagio y demás, ¿no? El miedo o el dejarme ir, el miedo o el dejarme ir, ¿no? Es interesante porque normalmente pensamos, ostras, ¿qué hago? Una cosa o la otra, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Podríamos pensar que lo interesante a lo mejor es buscar un punto de equilibrio que nos cuesta encontrar, ¿no? Y en los sueños muchas veces podemos encontrar algo como eso. Os explico un ejemplo de una persona que compartió un sueño, de hecho, en el curso online que ofrecemos en Mondes Omnis, y que encaja en esto que os estoy diciendo. Y esto es de hace pocos días. Una persona que decía, ¿no? El sueño es más largo, voy al punto que puede ilustrar esto que estoy diciendo, que es, estaba en un coche, esta persona, estoy en un coche con una mujer, ella es una mujer, la persona esta que escribió el sueño, y estoy con una mujer con la que hay mucha conexión, mucha química, nos entendemos muy bien, es muy divertida, estamos todo el rato imaginando posibilidades, es muy creativa, tiene un pensamiento poético, está todo el rato como haciendo juegos de palabras, muy divertido y demás, ¿no? Y entonces dice, hay un momento que me asalta una duda, que es decir, no sé si lo he dicho, van en el maletero de un coche y de pronto esta chica dice, es que probablemente esta mujer no sepa conducir. Entonces, ostras, escapa y dice que un momento después ella estaba de copiloto y la mujer esta, la poetisa, digamos, estaba conduciendo el coche, ¿no? Reflexionando sobre este sueño, en el intercambio que hacemos en el curso online, a esta mujer reconocía que allí había un punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que estamos diciendo un poquito, ¿no? Entre la prudencia, ¿verdad? Podríamos decir las reservas, digamos, para que no me meta en líos, digamos, y la confianza, la apertura, ¿verdad? Entonces, interesante, una propuesta que os hago también por si queréis investigar en vuestros sueños y si tenéis algún dilema en relación a esto, interesante para estos días también decir, buscar elementos dentro del sueño, elementos quiero decir personajes, personas, objetos, animales, escenarios, buscar elementos que en un momento dado pudieran ser representantes de ese equilibrio entre la prudencia, ¿verdad? Una cierta serenidad y una cierta confianza, apertura, ¿vale? Una cierta reserva, una cierta apertura, es decir, como un punto de equilibrio. Si veis algún personaje, algún elemento que pueda estar representando, pueda ser un símbolo de eso, pueda llevar esa energía, ¿verdad? Con el elemento. Interesante entonces hacer el ejercicio de observar, primero observar el elemento, cómo se comporta, qué hace, qué te despierta, qué te hace sentir este elemento, ¿verdad? Que evoca, cómo lo sientes. Pero a partir de un cierto momento, encarnarlo. Primero es observar, después es encarnar el elemento. Es decir, ¿cómo me siento siendo esto? ¿Cómo me siento siendo no solo una persona? ¿Cómo me siento siendo este animal? ¿Cómo me siento siendo este objeto? ¿Cómo me siento siendo incluso un escenario, ¿no? Que me despierta, me sugiere este equilibrio entre estas polaridades, ¿verdad? Y entonces, una vez lo encarno, estoy viviéndolo, intento trasladarlo después, es decir, salir de allí con ese sentimiento de equilibrio. Hay esta idea, yo creo que es interesante conectarla con una frase que decía una maestra
tibetana, Machik Lakdron, creo que se llamaba, que decía algo que podéis, de hecho, os recomiendo tenerlo como mantra, digamos, ¿no? Mientras, cuando salgo a la calle, mantener esto como mantra, ¿no? Que me repito a mí mismo, a mí misma. Es decir, siempre, creo que decía algo así, siempre, en toda circunstancia, vivo atento, atento, relajado, relajado. Atenta, atenta, relajada, relajada. Esto nos recuerda, ¿no? ¿Verdad? La prudencia, ¿verdad? Y a la vez la confianza. Entonces, buscar ese punto de equilibrio creo que es realmente, puede ser realmente interesante, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Creo que vamos a dejarlo aquí, porque creo que este pensamiento me gusta para cerrar el encuentro. Voy a echar un vistazo a los mensajes que habéis dejado. A Juanjo, buena tarde. Carlos, ni os he saludado cuando habéis entrado. Cristina, no recordaba ningún sueño, ahora no paro de soñar con la familia. Duermo realmente mal. Entonces, muchas personas relacionan el hecho de soñar con dormir mal. Y no tiene por qué, es decir, de alguna forma entienden o sospechan que si no entienden, sospechan que si no soñaran dormirían mejor. No es el caso, nosotros dormimos mal y probablemente por eso recordamos más los sueños que estamos teniendo. Lo deseable sería que durmiéramos bien y que pudiéramos recordar también nuestros sueños bien. Hay personas que piensan que esto es incompatible y no es cierto, no es cierto. Yo he soñado, dice Fina, que podé un olivo que tengo pequeño, estaba triste, no lo hice bien. Gracias por el ejercicio, mil gracias, Meriche, Sonia. Pues nada, os propongo entonces lo que os decía el próximo jueves, si os parece, nos reencontramos. Si tenéis sueños que creéis relacionados con lo que os comentaba sobre el control social, la manipulación, etcétera, de la que tanto se está hablando todos estos días, me gustaría os agradecería mucho si los quisierais compartir. Entonces, hablaremos de este tema, hablaremos de algún otro tema que me parece interesante también para concluir estos encuentros. Si alguien está teniendo dificultades con el recuerdo, aparte de recordaros que podéis conseguir el ebook gratuito que repartimos en Mondesomnis, proponeros hoy os hago una propuesta. Hoy directamente podéis iros a dormir antes de quedaros dormidos o dormidas, visualizaros con un gran diario de sueños, una versión tuneada, digamos, del vuestro, de la libreta donde estéis apuntando los sueños, ¿verdad? En plan grandota, como si fuera una especie de caricatura, ¿verdad? Una exageración. Y todas las páginas llenísimas, ¿cómo estáis viendo las páginas llenísimas? Líneas escritas por vosotros, por vosotras. Y antes de iros a dormir, simplemente visualizaros con esa satisfacción, tenéis que sentir también, ¿no? La satisfacción de recordar bien vuestros sueños. Os deseo que sea así y que paséis una buena semana, unos buenos días y buenas noches. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, gracias.